El mensaje llegó a las 23:47, mientras me preparaba para dormir en la suite más lujosa del Resort Esmeralda en Costa Rica, un paraíso que había elegido específicamente para celebrar mis 2 años de jubilación como fiscal de distrito. El texto era simple, pero escalofriante. No duermas en la habitación 246 hoy. Sal antes de la medianoche. El número era desconocido, enviado desde un teléfono local, y algo en mi instinto de 40 años procesando criminales me hizo tomarlo en serio inmediatamente. Sin dudarlo, recogí mis cosas esenciales, llamé a recepción fingiendo que el aire acondicionado había dejado de funcionar y solicité un cambio urgente de habitación. A las 23:58, mientras el botones me ayudaba con mis maletas hacia la habitación 312, escuché un silbido extraño proveniente de la 246. A medianoche exacta, una explosión sorda rompió el silencio nocturno del resort, seguida inmediatamente por el sonido de sirenas que se acercaban como si la policía ya estuviera en camino. La habitación 246 se llenó de un humo verde tóxico que se filtró por debajo de la puerta y por las rejillas de ventilación. Los huéspedes comenzaron a evacuar los pasillos, tosiendo y cubriéndose las caras con toallas húmedas que el personal del hotel distribuyó con una eficiencia que parecía ensayada. Desde mi nueva habitación en el 3er piso, observé a través de la ventana cómo llegaban 3 ambulancias, 2 camiones de bomberos y al menos 6 patrullas policiales en menos de 5 minutos después de la explosión. «Señora Vázquez», me dijo el gerente nocturno cuando bajé al lobby, claramente nervioso. «Lamentamos profundamente este incidente. Parece que hubo un mal funcionamiento en el sistema de fumigación de la habitación». «¿Sistema de fumigación?», le pregunté, usando el tono que había perfeccionado durante décadas interrogando testigos mentirosos. «¿A medianoche? ¿En una habitación ocupada?» Fue un error del sistema automatizado, un mal funcionamiento terrible. Pero yo había visto suficientes malfuncionamientos en mi carrera para reconocer cuando alguien estaba mintiendo. El humo verde no era de fumigación estándar. La respuesta de emergencia había sido demasiado rápida y coordinada. Y más importante, alguien había sabido exactamente lo que iba a pasar y me había advertido. Los paramédicos que entraron a la habitación 246 llevaban trajes de materiales peligrosos completos. Cuando salieron, uno de ellos se acercó al detective que claramente estaba a cargo de la escena. «Detective Morales», lo escuché decir. «Si alguien hubiera estado durmiendo en esa habitación, habría muerto en menos de 3 minutos. Esto no fue accidente». Detective Morales, un hombre de unos 50 años con expresión seria, comenzó a tomar declaraciones de los huéspedes afectados. Cuando llegó mi turno, me miró con reconocimiento inmediato. «¿Elena Vázquez? ¿La fiscal Elena Vázquez?» «Ex fiscal», le corregí. «Me retiré hace 2 años». «Señora Vázquez, estudié varios de sus casos cuando estaba en la academia. Es un honor conocerla, pero debo preguntarle, ¿hay alguna razón por la cual alguien querría lastimarla específicamente?» La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante 40 años había procesado asesinos, narcotraficantes, políticos corruptos y jefes de carteles. Había recibido amenazas de muerte tan frecuentemente que había dejado de contarlas después de la primera década. Pero hacía 2 años que me había retirado, 2 años que había desaparecido de la vida pública, 2 años que había creído que finalmente estaba segura. Detective Morales, en mi carrera procesé a más de 500 criminales. Cualquiera de ellos podría tener motivos para querer verme muerta. ¿Alguno en particular que le venga a la mente? Inmediatamente pensé en el caso Mendoza, mi último juicio antes de la jubilación. Había destruido completamente una organización criminal que había operado durante 3 décadas, enviando a prisión a 17 miembros del cartel, incluyendo al patriarca de la familia. Durante el juicio, Eduardo Mendoza me había mirado directamente a los ojos y me había dicho: «Fiscal Vázquez, usted destruyó mi familia. Algún día yo destruiré la suya. Detective, hay un caso en particular que podría ser relevante». «¿Cuál?» «El caso contra el cartel Mendoza. Fue mi último juicio antes de retirarme». El detective anotó el nombre en su libreta, pero pude ver en su expresión que ya conocía el caso. «Señora Vázquez, ¿puede pensar en alguna razón por la cual estaría en este resort específico en Costa Rica? Elegí este lugar porque parecía seguro, aislado y lejos de México donde desarrollé mi carrera.
¿Alguien sabía que estaría aquí? Solo mi agente de viajes y mi hijo en Estados Unidos. ¿Y cómo reservó la habitación 246 específicamente? La pregunta me hizo pausar. Detective, yo no reservé la habitación 246, reservé una suite estándar. Cuando llegué ayer, el gerente me dijo que había sido mejorada a la 246 sin costo adicional. Detective Morales y yo nos miramos con la misma comprensión horrible. Mi estancia en la habitación 246 no había sido casualidad. Señora Vázquez, creo que alguien quería asegurarse de que usted estuviera en esa habitación específica esta noche. ¿Y cree que el mensaje que recibí vino de la misma persona que planeó esto? No. Creo que hay dos fuerzas operando aquí. Alguien que quería matarla y alguien más que quería salvarla. En ese momento, me di cuenta de que mi jubilación había terminado oficialmente. Después de 2 años de paz, la guerra había venido a buscarme al paraíso. Mientras el detective Morales coordinaba la investigación de la escena del crimen, me senté en el bar del lobby con un whisky doble y comencé a reconstruir los eventos que me habían llevado hasta este momento. Hace exactamente 2 años, el 15 de octubre de 2022, había pronunciado mis últimas palabras como fiscal de distrito en el Tribunal Superior de Justicia de Guadalajara. El pueblo de México, contra Eduardo Mendoza Herrera y asociados, encuentra culpables a todos los acusados de los cargos de narcotráfico, lavado de dinero, asesinato y operación de empresa criminal. El juicio había durado 8 meses y había sido el caso más complejo y peligroso de mi carrera. El cartel Mendoza había operado durante 3 décadas, controlando rutas de tráfico de drogas desde Colombia hasta Estados Unidos, lavando billones de pesos a través de empresas legítimas y eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Durante el proceso judicial, habían asesinado a 2 testigos, habían intentado sobornar a 3 jueces y habían amenazado a cada miembro del equipo de fiscalía. Elena, me había dicho mi hijo Carlos durante una de nuestras llamadas semanales mientras el juicio estaba en curso. ¿Por qué no te retiras? Ya tienes 63 años, has dado 40 años al sistema de justicia. Mereces descansar, porque si me retiro antes de terminar este caso, Eduardo Mendoza va a seguir matando gente inocente. Y si te mata a ti, entonces, al menos habré muerto haciendo lo correcto. Carlos había heredado mi sentido de justicia, pero también había heredado la pragmática preocupación de su padre por mi seguridad. Su padre, mi difunto esposo Roberto, había sido detective de homicidios durante 20 años antes de morir de cáncer en 2015. Roberto entendía los riesgos de nuestras profesiones, pero siempre me había apoyado incondicionalmente. Elena, me había dicho Roberto durante sus últimos días en el hospital, promete que cuando termines el trabajo más importante de tu vida, vas a retirarte y vas a vivir para ti misma por primera vez. ¿Cómo voy a saber cuándo he terminado el trabajo más importante? Lo vas a saber. Y lo supe el día que Eduardo Mendoza fue sentenciado a cadena perpetua. Había destruido una organización criminal que había aterrorizado a México durante décadas. Había conseguido justicia para cientos de víctimas y había demostrado que ningún criminal era demasiado poderoso para enfrentar las consecuencias. 2 semanas después del veredicto, había presentado mi renuncia y había comenzado a planificar una vida que nunca había tenido tiempo de vivir. Durante los 2 años siguientes, había viajado por Europa, había aprendido a cocinar platos que nunca había tenido tiempo de preparar, había leído novelas en lugar de expedientes judiciales y había comenzado a escribir un libro sobre mis experiencias como fiscal. Había elegido vivir en una casa pequeña en Cuernavaca, lejos de la Ciudad de México donde había trabajado durante décadas, y había mantenido un perfil completamente bajo. Este viaje a Costa Rica era mi primera gran celebración de libertad. Había elegido el Resort Esmeralda después de leer reseñas que describían un lugar donde ejecutivos exitosos pueden desconectarse completamente del mundo exterior. La ironía era que había venido aquí para escapar de mi pasado profesional, solo para descubrir que mi pasado profesional me había seguido hasta el paraíso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. Mamá, vi las noticias sobre un incidente en tu hotel. ¿Estás bien? Estoy bien, hijo. Hubo un accidente con gas tóxico, pero no estaba en la habitación afectada. ¿Accidente? Mamá, tú no crees en accidentes. Carlos me conocía demasiado bien.
Durante años había escuchado mis historias sobre casos donde los accidentes resultaban ser asesinatos cuidadosamente planeados. Carlos, es posible que tenga que acortar mis vacaciones. ¿Por qué? ¿Qué está pasando realmente? Alguien puso un dispositivo de gas venenoso en mi habitación. Si no hubiera recibido un mensaje de advertencia, estaría muerta. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Carlos sabía que durante mi carrera había enfrentado múltiples intentos de asesinato, pero había esperado que la jubilación significara el final de esos peligros. Mamá, ¿crees que es el cartel Mendoza? Es la explicación más probable. ¿Qué vas a hacer? Lo que siempre he hecho, Carlos. Voy a encontrar la verdad y voy a asegurarme de que se haga justicia. Mamá, ya no eres fiscal. No es tu responsabilidad resolver esto. Carlos, cuando alguien trata de matarte, se convierte en tu responsabilidad personal. Después de colgar con Carlos, pedí otro whisky y comencé a hacer una lista mental de todos los enemigos que había acumulado durante 40 años de carrera. La lista era larga, pero solo una organización tenía los recursos internacionales para rastrearme hasta Costa Rica y orquestar un intento de asesinato tan sofisticado. El detective Morales se acercó a mi mesa en el bar. Señora Vázquez, tengo información preliminar sobre el dispositivo que fue usado en su habitación. ¿Qué tipo de dispositivo? Un sistema de dispersión de gas automatizado, activado remotamente, muy sofisticado, muy caro, y definitivamente no algo que un criminal aficionado podría obtener. ¿Y el gas? Una neurotoxina que causa muerte por asfixia en menos de 5 minutos. No es algo que se puede comprar en el mercado negro local. Detective Morales, ¿ha investigado las conexiones del resort con organizaciones criminales? ¿Por qué pregunta? Porque en mi experiencia, cuando criminales sofisticados atacan en lugares como este, generalmente controlan el lugar. El detective me miró con nueva atención. Señora Vázquez, ¿estaría dispuesta a ayudar con esta investigación de manera informal? Detective, alguien trató de asesinarme anoche. No hay nada informal en mi interés por resolver este caso. A las 6 de la mañana, después de una noche sin dormir, acompañé al detective Morales y a su equipo forense a examinar la habitación 246. El olor a químicos tóxicos aún permanecía en el aire y tuvimos que usar máscaras especiales para entrar. Lo que encontramos confirmó mis peores sospechas. Este había sido un intento de asesinato meticulosamente planeado. Mire esto, señora Vázquez, me dijo el técnico forense, señalando hacia el sistema de ventilación. El dispositivo estaba escondido dentro del ducto de aire acondicionado, conectado a un temporizador digital programado para activarse exactamente a medianoche. ¿Y la neurotoxina? Suficiente para matar a cualquier persona en la habitación en menos de 3 minutos y suficiente para mantener la habitación letal durante al menos 2 horas. Examiné el dispositivo más de cerca. Era del tamaño de un libro, negro mate, con componentes electrónicos que claramente no habían sido fabricados localmente. Detective, este equipo es de grado militar. No es algo que se pueda comprar en Internet. Eso es lo que pensamos también. Hemos contactado a Interpol para rastrear el origen de los componentes. Mientras el equipo forense documentaba la evidencia, yo comencé mi propia investigación del resort. Durante 40 años como fiscal, había aprendido que la clave para resolver crímenes complejos era entender el entorno donde ocurrían. El Resort Esmeralda era impresionante. 200 habitaciones distribuidas en 5 edificios, 3 restaurantes, 2 bares, una marina privada y jardines que se extendían por 50 hectáreas de costa caribeña. El personal era profesional y cortés, pero había algo en la manera como se movían que me recordaba a seguridad privada más que a empleados hoteleros típicos. ¿Puedo ver los registros de huéspedes de los últimos 6 meses? Le pregunté al gerente general, un hombre de 40 años, llamado Ricardo Solano. Señora Vázquez, esa información es confidencial. Ricardo, alguien trató de asesinarme en su hotel anoche. Tengo derecho a saber quién más ha estado hospedándose aquí. Tendría que hablar con nuestros abogados. O puede hablar conmigo ahora, o puede hablar con Interpol más tarde. ¿Cuál prefiere? Ricardo me llevó a su oficina y abrió los archivos en su computadora. Lo que vi me alarmó inmediatamente. Durante los últimos 6 meses, el resort había hospedado a una serie de huéspedes con nombres obviamente falsos, todos pagando en efectivo, todos quedándose exactamente 3 días. Ricardo, ¿quién es el dueño de este resort?
Una corporación llamada Inversiones Caribeñas. ¿Y quién es el dueño de Inversiones Caribeñas? Esa información está en nuestros archivos corporativos, pero tendría que... Ricardo, voy a hacer una llamada a la fiscal general de Costa Rica, quien fue mi estudiante hace 15 años. Después de esa llamada, va a tener una orden judicial para acceder a cualquier información que necesite. ¿Prefiere cooperar ahora o esperar la orden? Ricardo suspiró y abrió otro archivo. Inversiones Caribeñas es propiedad de un consorcio de empresas mexicanas. ¿Nombres específicos? Desarrollos Mendoza, Constructora Herrera, Importaciones Guadalajara. Mi sangre se congeló. Todas esas empresas habían sido identificadas durante el juicio como empresas fachada del cartel Mendoza. Ricardo, ¿desde cuándo sabe que trabaja para una organización criminal? Señora Vázquez, yo solo manejo las operaciones hoteleras. No sé nada sobre las actividades de los propietarios, pero ¿sabe que su hotel ha estado siendo usado para operaciones ilegales? Hay cosas que uno prefiere no saber. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje del mismo número desconocido que me había salvado la vida la noche anterior. Nos tenemos que encontrar. Cafetería del Pueblo a las 3 p.m. Venga sola. Su vida depende de esto. Ricardo, necesito los nombres e información de contacto de todos los empleados que tuvieron acceso a mi habitación ayer. ¿Por qué? Porque alguien en este hotel sabía exactamente lo que iba a pasar anoche y me salvó la vida. Necesito encontrar a esa persona. Ricardo imprimió una lista de 12 empleados que habían tenido acceso a mi habitación. Personal de limpieza, mantenimiento, room service y gerencia. Estudié cada nombre, buscando algo que me diera una pista sobre quién podría haber enviado el mensaje de advertencia. El detective Morales entró a la oficina. Señora Vázquez, tengo noticias sobre el dispositivo. ¿Qué descubrió? Los componentes electrónicos fueron fabricados en Alemania, pero fueron modificados en México. Interpol tiene registros de dispositivos similares siendo vendidos en el mercado negro por una organización que opera desde Guadalajara. ¿La misma ciudad donde procesé al cartel Mendoza? La misma ciudad. Detective, hay algo más que necesita saber. Este resort es propiedad de empresas que pertenecían al cartel Mendoza. ¿Está segura? Completamente segura. Reconozco los nombres de las empresas de mi investigación durante el juicio. Entonces esto no es solo un intento de asesinato. Esto es venganza personal. Sí, pero hay algo más. Alguien más sabe lo que está pasando aquí y me está protegiendo. Le mostré al detective Morales el segundo mensaje que había recibido. ¿Va a ir a esa reunión? Por supuesto. Es muy peligroso. Detective, he estado en situaciones peligrosas durante 40 años. Si alguien quiere ayudarme a entender lo que está pasando aquí, voy a escuchar lo que tiene que decir. Voy a enviar agentes encubiertos para protegerla. No, el mensaje dice que vaya sola. Si esta persona se siente amenazada, no va a hablar. A las 3 de la tarde, caminé hacia el pueblo cercano al resort, sabiendo que estaba arriesgando mi vida, pero también sabiendo que era la única manera de obtener respuestas. La cafetería era pequeña y humilde, el tipo de lugar donde los locales tomaban café y hablaban de política. Me senté en una mesa del fondo y esperé. A las 3:15, una mujer joven de unos 25 años se acercó a mi mesa. Era hermosa, con cabello negro largo y ojos que habían visto demasiado dolor para su edad. ¿Fiscal Vázquez? Exfiscal. ¿Usted envió el mensaje? Sí, me llamo María Herrera y tengo información que puede salvar su vida y las vidas de muchas otras personas. María Herrera se sentó frente a mí con movimientos nerviosos, revisando constantemente la puerta de la cafetería como si esperara que alguien la siguiera. Sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba café, y pude ver en sus ojos la misma expresión que había visto en cientos de testigos durante mi carrera, terror mezclado con determinación desesperada. Fiscal Vázquez, comenzó con voz baja, usted no me conoce, pero yo la conozco a usted muy bien. Hace 3 años, mi padre fue asesinado por el cartel Mendoza porque se negó a lavar dinero a través de su negocio de construcción. ¿Cuál era el nombre de su padre? Ingeniero José Herrera Morales. Tenía una empresa de construcción en Guadalajara. Inmediatamente recordé el caso. José Herrera había sido uno de los testigos clave en mi investigación contra el cartel Mendoza. Había testificado sobre cómo la organización forzaba a empresarios legítimos a participar en esquemas de lavado de dinero, amenazando con matar a sus familias si se negaban. María, recuerdo a su padre.
Fue un hombre muy valiente que testificó a pesar de las amenazas. Valiente y estúpido, respondió María con amargura. Pensó que el sistema de justicia lo protegería. Pensó que si decía la verdad, mi hermana y yo estaríamos seguras. ¿Qué pasó después del testimonio? 3 semanas después del juicio, encontraron el cuerpo de mi padre en un terreno baldío. Había sido torturado durante días antes de morir. María, lo siento profundamente. Su padre fue un héroe. Su padre fue un cadáver. Y usted fue la fiscal que lo convenció de testificar sabiendo que lo iban a matar. Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. Durante 40 años había luchado por convencerme de que los riesgos que corrían mis testigos valían la pena para conseguir justicia. Pero sentada frente a la hija huérfana de un hombre que había muerto por ayudarme, todas esas justificaciones se desmoronaron. María, ¿por qué me salvó la vida anoche si me culpa por la muerte de su padre? Porque durante los últimos 2 años he estado trabajando infiltrada en el Resort Esmeralda, documentando todas las operaciones del cartel que siguen funcionando desde la cárcel. ¿Operaciones desde la cárcel? Eduardo Mendoza puede estar en prisión, pero su organización nunca se desmanteló completamente. Sus hermanos Carlos y Miguel Mendoza han estado dirigiendo operaciones desde Costa Rica, usando este resort como base central. ¿Y usted ha estado investigando esto sola? No sola. Hay un grupo de nosotros, familiares de víctimas del cartel, que hemos estado trabajando durante años para recopilar evidencia. ¿Qué tipo de evidencia? María sacó una memoria USB de su bolsa y la puso sobre la mesa. Grabaciones de audio, videos de seguridad, documentos financieros, comunicaciones interceptadas. Todo lo que necesita para procesar a toda la organización. ¿Por qué no entregaron esta evidencia a las autoridades? Porque la mitad de las autoridades están compradas por el cartel. ¿A quién cree que podemos confiarle esta información? Era una pregunta que me había atormentado durante años. Después de 4 décadas en el sistema de justicia, sabía exactamente cuánta corrupción existía en todos los niveles del gobierno. María, ¿qué sabe sobre el intento de asesinato de anoche? Sé que usted no era la única víctima planeada. El cartel ha estado atrayendo a funcionarios de justicia a este resort durante meses, eliminándolos uno por uno. ¿Quiénes más han sido asesinados? El juez Ramírez, que presidió el juicio de Eduardo Mendoza, murió aquí hace 3 meses de un supuesto ataque al corazón. ¿El juez Ramírez está muerto? El detective Moreno, que dirigió la investigación original contra el cartel, murió aquí hace 6 semanas en un supuesto accidente de buceo. ¿El detective Moreno también? Y el fiscal federal González, que ayudó con las apelaciones, murió aquí hace 1 mes de supuesta intoxicación alimentaria. La magnitud de la conspiración me golpeó como un tsunami. El cartel no solo había estado eliminando testigos, había estado sistemáticamente asesinando a todos los funcionarios del gobierno que habían participado en destruir su organización. María, ¿cómo sabían que yo estaría aquí? Porque ellos arreglaron que estuviera aquí. Su agente de viajes ha estado trabajando para el cartel durante años. Todas las ofertas especiales que reciben funcionarios de justicia mexicanos para este resort son trampas. ¿Mi agente de viajes es parte de esto? Patricia Herrera. Sí, es mi prima, pero ella no sabía lo que estaba haciendo. El cartel la chantajeó después de la muerte de mi padre. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible. Mi viaje espontáneo a Costa Rica había sido orquestado desde el principio. María, ¿por qué decidió salvarme? Porque a pesar de lo que pasó con mi padre, usted fue la única fiscal que realmente trató de destruir a estos monstruos. Y porque mi hermana está aquí. ¿Su hermana está aquí? Ana Herrera trabaja en la cocina del resort. Ella es quien instaló el dispositivo de gas en su habitación. ¿Su hermana trató de matarme? Mi hermana fue forzada a instalar el dispositivo bajo amenaza de muerte. Pero después de instalarlo, me dijo que no podía vivir con saber que iba a matar a la fiscal que había tratado de hacer justicia por nuestro padre. ¿Dónde está Ana ahora? Escondida. Después de que le envié el mensaje de advertencia, tuvimos que sacarla del resort antes de que el cartel se diera cuenta de que había alguien saboteando su operación. María, ¿cuántas otras personas están en peligro? Todos los que estuvieron involucrados en el caso Mendoza y que siguen vivos. El cartel tiene una lista de 17 funcionarios de justicia que quieren eliminar. ¿Tiene esa lista? La tengo, y tengo el calendario de cuándo planean atraer a cada uno al resort.
María me entregó una hoja de papel que me dejó sin aliento. Era una lista de nombres que reconocía inmediatamente: colegas, compañeros fiscales, jueces con los que había trabajado durante años, todos marcados para muerte. María, tenemos que detener esto. Lo sé, por eso decidí arriesgar mi vida para salvarla a usted. Necesitamos que alguien con experiencia y conexiones nos ayude a exponer todo esto. ¿Qué necesita que haga? Necesito que sea fiscal una vez más. Esa noche, María me llevó a una casa segura en las montañas donde me esperaba la información más devastadora que había visto en 40 años de carrera. La casa era pequeña y modesta, pero estaba equipada con tecnología de vigilancia de grado profesional. Claramente, María y su equipo habían estado preparándose para esta confrontación durante años. «Fiscal Vázquez», me dijo María mientras encendía múltiples monitores, «lo que está a punto de ver va a cambiarle la vida». En las pantallas aparecieron grabaciones de seguridad del Resort Esmeralda que documentaban 2 años de actividades criminales. Vi a Carlos y Miguel Mendoza coordinando operaciones de narcotráfico desde la suite presidencial del resort. Vi a funcionarios corruptos del gobierno costarricense recibiendo sobornos en los jardines del hotel. Y más perturbador, vi grabaciones de los asesinatos de mis colegas. «Esta es la grabación del asesinato del juez Ramírez», me dijo María, activando un video fechado 3 meses atrás. En la pantalla vi al juez Ramírez cenando solo en el restaurante del resort. Un mesero se acercó y puso algo en su bebida cuando el juez no estaba mirando. 5 minutos después, el juez comenzó a convulsionar y colapsó. El personal del hotel reaccionó inmediatamente, pero en lugar de llamar a paramédicos, llevaron el cuerpo a una habitación privada donde un doctor declaró que había sido un ataque al corazón. ¿Y el detective Moreno? María activó otro video. Esto fue hace 6 semanas. El detective Moreno aparecía en la marina del resort, preparándose para una excursión de buceo. 2 instructores lo acompañaron al agua, pero solo uno regresó. 1 hora después, el cuerpo del detective fue encontrado enredado en corales, aparentemente víctima de un accidente de buceo. ¿Y el fiscal González? La grabación más reciente, dijo María, activando una tercera pantalla. El fiscal González aparecía comiendo en el restaurante buffet del resort. Una mujer que trabajaba en la cocina, reconocí inmediatamente que era Ana Herrera, la hermana de María, había puesto algo en su comida. El fiscal había muerto esa misma noche de supuesta intoxicación alimentaria. María, su hermana, participó en el asesinato del fiscal González. Mi hermana fue forzada a participar bajo amenaza de muerte. Después de eso, decidió que no podía seguir siendo cómplice. ¿Por eso me salvó anoche? Ana se negó a poner el veneno en su comida cuando el cartel se lo ordenó. Por eso tuvieron que usar el dispositivo de gas como plan alternativo. ¿Dónde está Ana ahora? En un lugar seguro, pero no puede quedarse escondida para siempre. María me mostró más evidencia, documentos que probaban que el Resort Esmeralda había sido comprado específicamente para ser usado como centro de operaciones para la venganza del cartel contra el sistema de justicia mexicano. Habían estado operando durante 2 años, eliminando sistemáticamente a todos los funcionarios que habían participado en la destrucción de su organización. ¿Cuántas personas han asesinado en total? Oficialmente, 9 funcionarios de justicia mexicanos han muerto en este resort durante los últimos 2 años, todos catalogados como muertes naturales o accidentes. ¿Y extraoficialmente? Creemos que el número real es mucho más alto. Hay otros casos sospechosos en Costa Rica, Panamá y Belice. ¿Una operación internacional? El cartel Mendoza sobrevivió al juicio reorganizándose como una red internacional de venganza. Ya no están interesados solo en narcotráfico. Ahora están enfocados completamente en eliminar a todos los que los lastimaron. María me entregó una carpeta gruesa llena de documentos. ¿Qué es esto? 2 años de investigación. Nombres, fechas, métodos, conexiones financieras, sobornos pagados, funcionarios corruptos comprados, todo lo que necesita para construir un caso criminal internacional. Revisé los documentos durante 2 horas. La evidencia era abrumadora. El cartel había establecido una red de operaciones en 6 países centroamericanos, había comprado la cooperación de docenas de funcionarios locales y había convertido el turismo de lujo en un arma de asesinato masivo. María, ¿por qué no entregaron esta evidencia directamente a Interpol? Porque no sabíamos en quién confiar. Necesitábamos a alguien con reputación internacional intachable.
¿Y por qué yo? Porque durante 40 años usted nunca fue comprada, nunca fue intimidada y nunca se rindió. Incluso en jubilación sigue siendo la fiscal más respetada en América Latina. María, si hacemos esto, van a tratar de matarnos a ambas. Van a tratar de matarme de todas maneras. Al menos así tengo la oportunidad de conseguir justicia para mi padre y para todas las otras víctimas. ¿Qué necesita que haga exactamente? Necesito que contacte a sus conexiones en Interpol, en la DEA, en la Fiscalía General de México. Necesito que use su reputación para asegurar que esta evidencia sea tomada en serio. Y después coordinamos una operación internacional para arrestar a toda la red del cartel al mismo tiempo. ¿Está hablando de una redada coordinada en 6 países? Estoy hablando de justicia real. Miré a María, una mujer de 25 años que había pasado 2 años de su vida infiltrada en una organización criminal para vengar la muerte de su padre, y vi reflejada la pasión por la justicia que había definido mi propia carrera. María, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo correctamente. ¿Qué significa eso? Significa que no vamos a conformarnos con arrestar solo a la red del cartel. Vamos a exponer a todos los funcionarios corruptos que los han ayudado. Vamos a desmantelar todo el sistema. ¿Está dispuesta a salir de la jubilación para hacer esto? María, alguien asesinó a mis colegas y trató de asesinarme. La jubilación está oficialmente cancelada. Al día siguiente, mientras María coordinaba la seguridad de nuestra operación desde la Casa Segura, yo comencé a hacer las llamadas más importantes de mi carrera. La primera fue a Carmen Delgado, ahora directora de Interpol para América Latina, quien había sido mi asistente durante mis primeros años como fiscal. Elena, cuando vi las noticias sobre un incidente en Costa Rica, esperaba que fueras tú, me dijo Carmen después de que le expliqué la situación. Carmen, tengo evidencia de una conspiración internacional para asesinar funcionarios de justicia mexicanos. ¿Qué tan sólida es la evidencia? 2 años de grabaciones de video, documentos financieros, comunicaciones interceptadas y testimonio de testigos presenciales. ¿Y estás segura de que es el cartel Mendoza? Completamente segura. Carlos y Miguel Mendoza han estado dirigiendo operaciones desde Costa Rica mientras su hermano Eduardo está en prisión. Elena, si esto es cierto, estamos hablando de la operación de venganza más sofisticada que hemos visto en décadas. Es exactamente lo que es. Y van a continuar matando hasta que eliminen a todos los funcionarios de su lista. ¿Qué necesitas de nosotros? Necesito una operación coordinada en 6 países para arrestar simultáneamente a toda la red. Si arrestamos solo a algunos, los otros van a desaparecer. Elena, ese tipo de operación requiere meses de planificación. Carmen, no tenemos meses. Según mi información, van a atacar a su próxima víctima la semana que viene. ¿Quién es la próxima víctima? El fiscal federal Martínez, quien está programado para llegar al resort pasado mañana. Carmen se quedó en silencio durante largos segundos. Elena, voy a necesitar ver toda la evidencia antes de autorizar una operación de esta magnitud. Te voy a enviar todo por canales seguros. Pero Carmen, necesito tu palabra de que esto va a permanecer completamente confidencial hasta que estemos listos para actuar. ¿Por qué? Porque la evidencia muestra que funcionarios del gobierno costarricense están siendo sobornados por el cartel. Si filtramos información, van a saber que estamos investigando. Mi segunda llamada fue a James Mitchell, director adjunto de la DEA, con quien había trabajado en casos de narcotráfico internacional durante años. Elena, escuché que estás jubilada en algún paraíso tropical, me dijo James, con su típico humor sarcástico. James, estoy en un paraíso tropical que resulta ser una base de operaciones del cartel Mendoza. ¿El cartel que destruiste hace 2 años? El mismo cartel, pero ahora operando como una red internacional de asesinatos contra funcionarios de justicia. ¿Me estás diciendo que los hermanos Mendoza han estado operando desde Costa Rica? Te estoy diciendo que han convertido un resort de lujo en un centro de ejecuciones para venganza personal. Le expliqué toda la situación a James, quien inmediatamente entendió las implicaciones internacionales. Elena, si el cartel está operando en territorio centroamericano para atacar funcionarios mexicanos, eso les da jurisdicción tanto a nosotros como a Interpol. Exactamente. Pero James, necesito que esto se maneje con absoluta discreción. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar la evidencia? 48 horas para organizarla y 72 horas para coordinar arrestos simultáneos. Elena,
Voy a dar luz verde preliminar, pero necesito verte en persona antes de autorizar recursos. ¿Dónde nos encontramos? Hay una base de operaciones de la DEA en San José. ¿Puedes llegar ahí mañana? Estaré ahí. Mi tercera llamada fue la más difícil, a mi sucesor como fiscal de distrito en Guadalajara, Roberto Santos. Elena, ¿cómo están las vacaciones?, me preguntó Roberto. Roberto, las vacaciones se convirtieron en la investigación más importante de mi carrera. ¿Qué pasó? Descubrí que el cartel Mendoza ha estado asesinando sistemáticamente a todos los funcionarios que participamos en destruir su organización. ¿Asesinando cómo? Atrayéndolos a un resort en Costa Rica y matándolos de maneras que parecen accidentes o causas naturales. Elena, ¿eso suena paranoico? Roberto, tengo grabaciones de video de los asesinatos del juez Ramírez, el detective Moreno y el fiscal González. Roberto se quedó completamente silencio. Todos habían sido colegas cercanos. ¿Estás segura de que son asesinatos? Completamente segura. Y Roberto, tú estás en la lista. ¿Qué lista? La lista de 17 funcionarios marcados para ejecución. Elena, ¿qué necesitas que haga? Necesito que coordines con las autoridades mexicanas para arrestos simultáneos en Guadalajara, mientras nosotros arrestamos a la red internacional. ¿Cuándo? En 72 horas. Elena, eso es muy poco tiempo. Roberto, si no actuamos inmediatamente, van a matar al fiscal Martínez pasado mañana, y después van a continuar matando hasta eliminarnos a todos. Después de las llamadas, María y yo pasamos el resto del día organizando toda la evidencia en expedientes que pudieran ser presentados simultáneamente en múltiples jurisdicciones. Fiscal Vázquez, me dijo María mientras organizábamos documentos. ¿Cree que realmente podemos detener esto? María, durante 40 años he aprendido que los criminales siempre cometen errores. El error del cartel Mendoza fue pensar que podían operar una conspiración de asesinato internacional sin dejar evidencia. ¿Y si escapan antes de que podamos arrestarlos? No van a escapar porque no saben que estamos investigando. Para ellos, soy solo otra víctima que escapó por casualidad. ¿Y si descubren que Ana y yo hemos estado trabajando contra ellos? Entonces tendremos que asegurarnos de arrestarlos antes de que tengan oportunidad de lastimarlas. Esa noche, recibí un mensaje de Carlos y Miguel Mendoza enviado al teléfono del resort. Señora Vázquez, lamentamos profundamente el mal funcionamiento que ocurrió en su habitación. Como compensación, nos gustaría invitarla a una cena especial mañana por la noche para disculparnos personalmente. Era exactamente la confirmación que necesitaba. El cartel no sabía que había descubierto su operación. María, le dije, van a tratar de matarme otra vez mañana por la noche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darles exactamente lo que quieren, una oportunidad perfecta para completar su venganza. ¿Se va a exponer deliberadamente? Me voy a exponer deliberadamente porque va a ser la única manera de atraparlos en flagrancia. Es demasiado peligroso. María, durante 40 años, mi trabajo ha sido poner criminales en la cárcel. Mañana por la noche voy a hacer mi trabajo una última vez. La reunión en la base de la DEA en San José se llevó a cabo a las 6 de la mañana del día más importante de mi carrera. James Mitchell había volado desde Miami durante la noche, Carmen Delgado había llegado desde Panamá y Roberto Santos había manejado desde Guadalajara. María había insistido en acompañarme, trayendo consigo todas las evidencias que habíamos recopilado durante 2 años. Elena, me dijo James, después de revisar las grabaciones de video durante 2 horas. Esto es evidencia suficiente para desmantelar operaciones criminales en 6 países. ¿Qué tan rápido pueden movilizar recursos?, le pregunté. Para una operación de esta magnitud, normalmente necesitaríamos 6 meses de planificación. James, no tenemos 6 meses, tenemos 12 horas. Carmen intervino. Elena, 12 horas no es suficiente tiempo para coordinar arrestos simultáneos internacionales. Carmen, si no actuamos hoy, van a matar al fiscal Martínez esta noche, y después van a saber que estamos investigando y van a desaparecer para siempre. Roberto había estado silencioso durante toda la presentación, pero finalmente habló. Elena, tengo 30 agentes listos para actuar en Guadalajara, pero necesito coordinación exacta con las operaciones internacionales. María puso sobre la mesa el cronograma que había preparado durante la noche. Basándome en 2 años de observación, esta es la rutina exacta que siguen para cada asesinato. El cronograma era meticuloso. 7:01 p.m.
El objetivo llega al restaurante para la cena de disculpas. 7:30 p.m. Carlos y Miguel Mendoza se presentan personalmente para ofrecer compensación por el mal funcionamiento. 8:00 p.m. La víctima es escoltada a una habitación privada para una reunión confidencial. 8:30 p.m. La víctima es asesinada. 9:00 p.m. El cuerpo es transportado a otra ubicación y preparado para parecer muerte accidental. 10:00 p.m. Las autoridades locales corruptas son notificadas para manejar la investigación. ¿Y ustedes han documentado esta rutina para todos los asesinatos anteriores?, preguntó James. Para todos, confirmó María. Es exactamente la misma secuencia cada vez. Entonces, sabemos exactamente cuándo y dónde arrestarlos, dijo Carmen. Sí, pero hay un problema, intervine. Para arrestarlos en flagrancia, necesitamos que cometan el intento de asesinato. Elena, no podemos permitir que maten al fiscal Martínez, objetó Roberto. No van a matar al fiscal Martínez porque el fiscal Martínez no va a estar ahí. ¿Qué quieres decir?, preguntó James. Quiero decir que yo voy a estar ahí en lugar del fiscal Martínez. La habitación se quedó completamente silenciosa. Elena, eso es suicidio, dijo Carmen finalmente. No es suicidio si tenemos agentes posicionados para arrestarlos en el momento exacto antes de que puedan hacerme daño. ¿Y si algo sale mal? Carmen, si algo sale mal, al menos habré muerto tratando de salvar las vidas de 14 colegas que siguen en su lista de objetivos. James se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Elena, operacionalmente es posible. Podemos tener agentes encubiertos en el resort, podemos interceptar comunicaciones, podemos coordinar arrestos simultáneos en múltiples ubicaciones. ¿Pero?, pregunté, reconociendo su tono. Pero los riesgos son enormes. Estás hablando de exponerte directamente a asesinos que han estado planeando tu muerte durante años. María intervino. Hay otra opción. ¿Cuál?, preguntamos todos al mismo tiempo. Ana y yo conocemos todo el resort, conocemos todas las rutas de escape, conocemos todos los protocolos de seguridad. Podemos asegurar que la fiscal Vázquez tenga protección sin que el cartel se dé cuenta. ¿Cómo?, preguntó Carmen. Ana regresa a trabajar en la cocina como si nada hubiera pasado. Yo regreso a trabajar en recepción. Tenemos acceso a todas las áreas del resort y podemos comunicarnos con los agentes encubiertos. Es arriesgado para ustedes también, les dije. Fiscal Vázquez, nosotras hemos estado arriesgando nuestras vidas durante 2 años para conseguir evidencia. Una noche más no va a cambiar nada. Carmen revisó sus notas. ¿Qué tan seguras están de que pueden mantener comunicación segura durante la operación? Completamente seguras, respondió María. Hemos estado operando sistemas de comunicación encubiertos durante todo este tiempo. James tomó la decisión final. Elena, voy a autorizar la operación, pero bajo una condición. Tienes que llevar equipo de protección y de comunicación que te permita ser extraída inmediatamente si algo sale mal. Acepto. Roberto, ¿tus agentes estarán listos para arrestos coordinados en Guadalajara? Estarán listos. Carmen, ¿Interpol puede coordinar arrestos en Panamá, Belice y Guatemala? Podemos. María sonrió por primera vez desde que la había conocido. Entonces vamos a hacer justicia para todas las víctimas del cartel Mendoza. No, le corregí. Vamos a hacer más que justicia. Vamos a asegurar que nunca más puedan lastimar a nadie. Pasamos el resto del día planificando cada detalle de la operación más compleja de mi carrera. A las 6 de la tarde, mientras me preparaba para regresar al resort, llamé a mi hijo Carlos. Mamá, ¿dónde has estado? He estado tratando de contactarte durante 2 días. Carlos, he estado trabajando en el caso más importante de mi vida. ¿Trabajando? Mamá, estás jubilada. Ya no, hijo. Esta noche voy a arrestar a las personas que asesinaron a mis colegas. Mamá, eso suena peligroso. Es peligroso, pero es lo correcto. ¿Y si algo sale mal? Carlos, si algo sale mal, quiero que sepas que toda mi carrera valió la pena por esta noche. Mamá, por favor, ten cuidado. Siempre tengo cuidado, hijo. Pero a veces, ser cuidadosa significa arriesgar todo para proteger a las personas que amas. A las 7 de la noche, llegué al Resort Esmeralda para la cena más peligrosa de mi vida. El restaurante del Resort Esmeralda nunca se había visto más hermoso o más ominoso. Velas titilaban en cada mesa, música suave flotaba desde altavoces ocultos y la vista del atardecer caribeño era espectacular.
pero sabiendo lo que sabía sobre lo que había pasado en este mismo lugar con mis colegas asesinados, cada detalle se sentía como parte de una puesta en escena macabra. Ana Herrera estaba trabajando en la cocina, aparentemente preparando platos normales, pero en realidad asegurándose de que mi comida fuera completamente segura. María estaba en recepción, monitoreando todas las comunicaciones del resort y manteniendo contacto con los agentes encubiertos posicionados estratégicamente alrededor de la propiedad. A las 7:30 exactas, Carlos y Miguel Mendoza se acercaron a mi mesa con sonrisas que no llegaban a sus ojos. «Señora Vázquez», me dijo Carlos, «es un honor conocer finalmente a la famosa fiscal que destruyó el negocio de nuestra familia». «Ex fiscal», le corregí, activando disimuladamente el dispositivo de grabación que llevaba oculto. «Por supuesto, ex fiscal», dijo Miguel con sarcasmo. «Esperamos que esté disfrutando su jubilación». «La he estado disfrutando hasta anoche, cuando alguien trató de matarme en la habitación 246. Lamentamos profundamente ese mal funcionamiento», respondió Carlos. «Por eso queríamos invitarla a cenar personalmente para disculparnos». ¿Un mal funcionamiento de fumigación a medianoche en una habitación ocupada? ¿Eso es lo que van a decir oficialmente? Señora Vázquez, intervino Miguel, accidentes desafortunados ocurren en la industria hotelera. Lo importante es que usted está segura. ¿Segura? ¿Como estuvieron seguros el juez Ramírez, el detective Moreno y el fiscal González? Las expresiones de ambos hermanos cambiaron inmediatamente. La pretensión de cortesía desapareció. Señora Vázquez, me dijo Carlos con voz fría, esas fueron tragedias muy lamentables. ¿Tragedias o asesinatos cuidadosamente planificados? Creo que usted está confundida sobre los hechos, respondió Miguel. ¿Confundida? Tengo grabaciones de video de todos los asesinatos. Miguel y Carlos se miraron con expresiones de pánico. Por primera vez, se dieron cuenta de que sabía exactamente lo que habían estado haciendo. Señora Vázquez, me dijo Carlos, creo que hay algunos malentendidos que necesitamos aclarar en privado. ¿En privado? ¿Cómo aclararon malentendidos con mis colegas antes de asesinarlos? Señora Vázquez, insistimos en que venga con nosotros a una ubicación más discreta. ¿Para poder matarme sin testigos? No, gracias. Miguel hizo una señal discreta hacia la entrada del restaurante. Inmediatamente vi a dos hombres grandes levantándose de sus mesas y comenzando a caminar hacia nosotros. Señora Vázquez, me dijo Miguel, no está en posición de negociar. ¿No estoy en posición de negociar? ¿Está seguro de eso? En ese momento, Ana Herrera salió de la cocina llevando una bandeja, pero en lugar de dirigirse hacia las mesas de los huéspedes, caminó directamente hacia nosotros. Disculpen, les dijo a los hermanos Mendoza. El gerente necesita hablar con ustedes inmediatamente. Hay un problema urgente con algunos huéspedes especiales que acaban de llegar. ¿Qué huéspedes especiales?, preguntó Carlos. Agentes de Interpol, la DEA y la Fiscalía General de México, respondió Ana calmadamente. El restaurante se llenó instantáneamente de agentes armados que emergieron de sus posiciones como huéspedes ordinarios. Los dos hombres que se habían levantado para intimidarme se encontraron rodeados por oficiales federales con armas desenfundadas. Carlos Mendoza y Miguel Mendoza, anunció James Mitchell entrando al restaurante con su placa de la DEA visible. Están bajo arresto por conspiración internacional para cometer asesinatos, operación de empresa criminal y terrorismo. «¡Esto es una trampa!», gritó Miguel. «Sí», le respondí levantándome de mi silla. «Es exactamente una trampa. La misma tipo de trampa que ustedes les pusieron a mis colegas durante 2 años». Carmen Delgado apareció desde otra entrada del restaurante. «Señores Mendoza, también están siendo arrestados por violación de múltiples tratados internacionales sobre crimen organizado. Ustedes no tienen jurisdicción aquí», protestó Carlos. «Tenemos jurisdicción porque sus crímenes cruzaron fronteras internacionales», respondió Carmen, «y porque el gobierno de Costa Rica autorizó esta operación después de descubrir que habían corrompido funcionarios locales». Mientras los agentes esposaban a los hermanos Mendoza, María se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Fiscal Vázquez, ¿realmente terminó?» «Terminó la parte fácil», le respondí. «Ahora viene la parte difícil, procesarlos y asegurarnos de que pasen el resto de sus vidas en prisión». James se acercó con un reporte de radio. «Elena, confirmamos arrestos exitosos en Guadalajara, Panamá, Guatemala y Belice. Toda la red del cartel está en custodia».
¿Cuántas personas arrestaron en total? 43 miembros del cartel y 26 funcionarios corruptos. ¿Y la evidencia? Incautamos 2 años de documentos, grabaciones, comunicaciones y evidencia física. Es suficiente para procesar a toda la organización. Ana se acercó tímidamente. Fiscal Vázquez, ¿qué va a pasar conmigo? Yo participé en algunos de los asesinatos. Ana, usted participó bajo coacción y después arriesgó su vida para ayudarnos a detener la operación. Va a testificar como testigo protegido, no como acusada. ¿Y María? María va a recibir reconocimiento internacional por 2 años de trabajo encubierto que salvó vidas y desmanteló una red criminal. Esa noche, mientras los hermanos Mendoza eran transportados a prisiones de máxima seguridad, me senté en la terraza del resort observando el océano y reflexionando sobre 40 años de carrera que habían culminado en esta operación. María se sentó junto a mí. Fiscal Vázquez, ¿qué va a hacer ahora? Voy a asegurarme de que estos casos resulten en condenas de cadena perpetua y después voy a ayudar a entrenar a la próxima generación de fiscales. ¿La próxima generación? Empezando contigo, María. ¿Te interesaría estudiar Derecho? ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Has demostrado más dedicación a la justicia en 2 años que muchos abogados en carreras enteras. ¿Pero podría realmente ser fiscal algún día? María, acabas de desmantelar una red criminal internacional. Creo que puedes manejar la escuela de Derecho. Por primera vez desde que la había conocido, María sonrió con esperanza genuina en lugar de determinación desesperada. ¿Y Ana? Ana también puede estudiar Derecho si quiere, o Criminología, o cualquier carrera que le permita seguir luchando por la justicia. Fiscal Vázquez, ¿realmente cree que podemos cambiar el sistema? María, esta noche cambiamos el sistema. Una operación a la vez, un caso a la vez, una víctima a la vez. 6 meses después de la operación en el Resort Esmeralda, estaba sentada en el estrado de testigos del Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, dando testimonio en el caso más importante de mi carrera. Carlos y Miguel Mendoza, junto con 41 coacusados, enfrentaban cargos por crímenes contra la humanidad, terrorismo internacional y operación de empresa criminal en múltiples jurisdicciones. Señora Vázquez, me preguntó el fiscal principal, durante su investigación de 2 años, encontró evidencia de otros funcionarios de justicia que habían sido asesinados por la organización Mendoza. Sí, señoría. Encontramos evidencia de 23 asesinatos de funcionarios de justicia mexicanos, guatemaltecos, hondureños y costarricenses durante un período de 5 años. ¿Y cuántos de estos asesinatos habían sido correctamente identificados como homicidios por las autoridades locales? Ninguno, señoría. Todos habían sido catalogados como accidentes, causas naturales o suicidios. El fiscal presentó a la corte las grabaciones de video que María y Ana habían recopilado durante 2 años. Cada asesinato estaba documentado con precisión cinematográfica. Los métodos, los perpetradores, la disposición de los cuerpos y la corrupción de las investigaciones oficiales. Señora Vázquez, en su opinión profesional, esta organización representaba una amenaza sistemática al Estado de Derecho en América Latina. Señoría, esta organización había convertido el asesinato de funcionarios de justicia en una industria. Si no hubiéramos detenido su operación, habrían continuado eliminando a fiscales, jueces y detectives hasta que el sistema de justicia colapsara completamente en la región. Durante mi testimonio, observé a Carlos y Miguel Mendoza sentados en la mesa de la defensa. Ya no parecían los hombres confiados y arrogantes que había conocido en el resort. 6 meses en prisión preventiva los habían convertido en figuras derrotadas que sabían que enfrentaban cadena perpetua. Cuando llegó el turno de la defensa para interrogarme, su abogado trató de argumentar que mis métodos de investigación habían sido ilegales. Señora Vázquez, ¿no es cierto que usted infiltró ilegalmente el resort usando identidad falsa? Consejero, yo estaba hospedada en el resort como huésped legítima cuando alguien trató de asesinarme. Mi investigación posterior fue en defensa propia. ¿Pero no informó a las autoridades locales sobre su investigación? Informé a las autoridades internacionales apropiadas tan pronto como tuve evidencia suficiente. No informé a las autoridades locales porque mi evidencia mostraba que estaban siendo sobornadas por los acusados. ¿No considera que sus acciones fueron vigilancia ilegal? Consejero, cuando alguien trata de asesinarme, tengo derecho a investigar quién y por qué.
Y cuando descubro una conspiración para asesinar a funcionarios de justicia, tengo obligación moral de detenerla. María testificó después de mí, describiendo 2 años de trabajo encubierto con una precisión y coraje que impresionó a toda la corte. «Señorita Herrera», le preguntó el fiscal, «¿por qué arriesgó su vida durante 2 años para investigar esta organización?» «Porque mataron a mi padre por decir la verdad. Porque mataron a 23 otras personas que dedicaron sus vidas a la justicia, y porque si no los detenía, iban a seguir matando». ¿En algún momento consideró venganza personal contra los acusados? Todos los días durante 2 años, pero entendí que la venganza personal no traería justicia para todas las víctimas. Solo un juicio completo podría hacer eso. Ana también testificó, describiendo cómo había sido forzada a participar en los asesinatos bajo amenaza de muerte, y cómo finalmente había encontrado el coraje para arriesgar todo para detener la operación. Señorita Ana Herrera, ¿qué la motivó a ayudar a la fiscal Vázquez a pesar del peligro personal? Porque no podía vivir sabiendo que iba a matar a la única fiscal que había tratado de hacer justicia por nuestro padre. El momento más dramático del juicio llegó cuando Eduardo Mendoza, el hermano mayor que estaba cumpliendo cadena perpetua en México, fue traído para testificar por video desde la prisión. «Señor Mendoza», le preguntó el fiscal, «¿ordenó usted a sus hermanos que asesinaran a funcionarios de justicia mexicanos?» Eduardo miró directamente a la cámara hacia la corte. «Fiscal Vázquez destruyó mi familia, mi negocio, mi vida. Mi única satisfacción es saber que ella vivió aterrorizada durante 2 años sabiendo que la estábamos cazando. ¿Entonces admite que ordenó los asesinatos? Admito que ordené justicia contra las personas que destruyeron una empresa familiar que había operado durante 3 décadas. ¿Justicia o venganza? ¿Cuál es la diferencia?» El fiscal se dirigió hacia mí en la galería. «Señora Vázquez, ¿cómo respondería a esa pregunta?» Me levanté para responder. «Señoría, la diferencia entre justicia y venganza es que la justicia protege a inocentes futuros, la venganza solo satisface dolor personal. ¿Y qué representa este juicio? Este juicio representa justicia porque va a proteger a futuros funcionarios de justicia de ser asesinados por hacer su trabajo». El veredicto llegó después de 3 días de deliberación. Culpables en todos los cargos para todos los acusados. Carlos y Miguel Mendoza fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los 41 coacusados recibieron sentencias que variaban entre 20 años y cadena perpetua. Después del veredicto, María, Ana y yo nos sentamos en los escalones del tribunal. «¿Se siente como justicia?», me preguntó María. «Se siente como el comienzo de la justicia», le respondí. «Ahora viene el trabajo de reconstruir los sistemas que ellos trataron de destruir». ¿Qué significa eso? Significa entrenar a nuevos fiscales, fortalecer las instituciones de justicia y asegurar que esto nunca vuelva a pasar. ¿Y nosotras? Ustedes van a ser parte de esa reconstrucción. María, acabas de ser aceptada en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional. Ana, acabas de ser aceptada en el programa de Criminología Forense. ¿Pero realmente podemos cambiar el sistema? María, acaban de ayudar a desmantelar la red criminal más sofisticada de América Latina. Si pueden hacer eso, pueden cambiar cualquier cosa. Esa noche llamé a Carlos para contarle sobre el veredicto. «Mamá, ¿finalmente puedes retirarte en paz?» «Carlos, me doy cuenta de que nunca voy a retirarte completamente, pero ahora mi trabajo va a ser entrenar a la próxima generación en lugar de procesar criminales. ¿Y eso te hace feliz?» Me hace sentir que mi carrera de 40 años finalmente tiene el final correcto. ¿Cuál es el final correcto? Dejar el trabajo en manos de personas que van a seguir luchando por la justicia después de que yo me haya ido. 5 años después del juicio en La Haya, estaba sentada en mi oficina en la Academia Internacional de Justicia Penal que había fundado en San José, Costa Rica, revisando expedientes de estudiantes que se graduarían como fiscales internacionales especializados en crimen organizado. María Herrera, ahora de 30 años y fiscal federal junior, estaba sentada frente a mi escritorio presentándome su primer caso importante. «Profesora Vázquez», me dijo María, usando el título que había insistido que usara en lugar de fiscal. «Tenemos evidencia de una nueva red criminal que está operando en Colombia, Venezuela y Brasil». ¿Qué tipo de red? Tráfico de personas para trabajo forzado usando resorts turísticos como fachada.
Como lo que hicieron los Mendoza. Exactamente como lo que hicieron los Mendoza, pero con víctimas diferentes. Ana, quien se había convertido en directora de investigaciones forenses de la academia, entró a la oficina con una carpeta gruesa. Profesora, tenemos evidencia de que esta nueva red ha estado operando durante al menos 3 años y ha victimizado a más de 200 personas. ¿Y las autoridades locales? Algunas están investigando legítimamente, otras están siendo sobornadas. Sal, ¿qué necesitan de mí? Necesitamos autorización para lanzar una investigación internacional coordinada, respondió María. Y necesitamos que contacte sus conexiones en Interpol y la DEA, agregó Ana. Durante los 5 años desde el caso Mendoza, la Academia Internacional de Justicia Penal se había convertido en el centro de entrenamiento más respetado para fiscales especializados en crimen organizado. Habíamos entrenado a más de 300 fiscales de 20 países diferentes, y nuestros graduados habían desmantelado redes criminales en 4 continentes. Pero más importante, habíamos creado una red internacional de comunicación entre fiscales que permitía identificar y combatir operaciones criminales transnacionales antes de que pudieran establecerse completamente. María, Ana, les dije después de revisar toda la evidencia, van a dirigir esta investigación ustedes solas. ¿Nosotras solas?, preguntó María con sorpresa. Ustedes tienen más experiencia combatiendo redes criminales internacionales que la mayoría de fiscales con 20 años de carrera. ¿Pero no va a supervisar la operación? Voy a estar disponible para consulta, pero es hora de que demuestren que pueden manejar casos complejos independientemente. Profesora Vázquez, me dijo Ana, ¿está segura de que estamos listas? Ana, hace 5 años arriesgaste tu vida para salvar la mía y para detener una conspiración de asesinato internacional. María, hace 5 años pasaste 2 años infiltrada en una organización criminal. Si no están listas ahora, nunca van a estar listas. Esa tarde, mientras María y Ana coordinaban el lanzamiento de su investigación independiente, recibí una llamada de James Mitchell. Elena, ¿has visto las noticias sobre los arrestos en México? ¿Qué arrestos? 3 exfuncionarios del gobierno mexicano fueron arrestados por conspirar con el cartel Mendoza durante su operación de venganza. ¿Cuáles funcionarios? 2 exfiscales federales y un exjuez que aparentemente habían estado proporcionando información sobre fiscales objetivo a cambio de sobornos. ¿Y cómo los descubrieron? Una de tus estudiantes, un fiscal que entrenaste hace 2 años, encontró evidencia durante una investigación no relacionada. ¿Cuál estudiante? Roberto Morales, quien está ahora trabajando en la Fiscalía Anticorrupción. Roberto Morales había sido uno de mis estudiantes favoritos, inteligente, dedicado y completamente incorruptible. Saber que estaba continuando el trabajo de desmantelar las redes de corrupción que habían permitido que criminales como los Mendoza operaran me llenó de orgullo maternal profesional. James, ¿cómo están los hermanos Mendoza en prisión? Carlos murió el año pasado de cáncer. Miguel sigue en aislamiento solitario, probablemente para el resto de su vida. ¿Y Eduardo? Eduardo sigue en prisión en México, pero ha estado tratando de coordinar operaciones criminales desde su celda. ¿Operaciones exitosas? No. Todos sus contactos han sido arrestados o han muerto. Su organización está completamente desmantelada. Esa noche, mientras preparaba la cena en mi casa pequeña pero cómoda cerca de la academia, reflexioné sobre los últimos 5 años de mi jubilación. Había entrenado a 300 fiscales que ahora trabajaban combatiendo crimen organizado en 20 países. Había establecido protocolos internacionales para investigaciones transnacionales que habían resultado en la desarticulación de docenas de redes criminales, y había creado un sistema de mentoría que aseguraba que las lecciones de mi carrera fueran transmitidas a futuras generaciones. Mi teléfono sonó. Era María. Profesora, tenemos buenas noticias sobre la investigación. ¿Qué noticias? Interpol aprobó nuestra propuesta para una operación internacional coordinada. Van a asignar recursos de 6 países. ¿Y la DEA? También aprobaron participación completa. María, ¿cómo te sientes al dirigir tu primera operación internacional? Aterrorizada y emocionada al mismo tiempo. Perfecto. Así es como me sentía antes de cada caso importante durante 40 años. El miedo nunca se va. El miedo saludable nunca se va, María. El día que dejes de tener miedo de las consecuencias de tus decisiones es el día que dejas de ser una buena fiscal. ¿Algún consejo final?
Confía en tu entrenamiento, confía en tu equipo y recuerda que cada criminal que arrestas es una victoria para todas sus víctimas. ¿Y si cometemos errores? Van a cometer errores. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir luchando. Después de colgar con María, me senté en mi terraza observando las montañas costarricenses y pensando en el mensaje que había recibido hace 5 años. No duermas en la habitación 246 hoy. Sal antes de la medianoche. Ese mensaje había salvado mi vida, pero también había desencadenado una cadena de eventos que había resultado en justicia para 23 víctimas de asesinato, entrenamiento para 300 futuros fiscales y la creación de sistemas internacionales que seguirían combatiendo el crimen organizado durante décadas. A los 70 años, finalmente entendía que la jubilación no significa dejar de trabajar. Significa cambiar la manera como trabajas para maximizar tu impacto durante el tiempo que te queda. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ana. Profesora, acabamos de arrestar a 14 miembros de la red de tráfico de personas en operaciones coordinadas en 3 países. Misión cumplida. Sonreí y respondí. Misión cumplida es solo el comienzo. Ahora viene el juicio. Porque después de 45 años en el sistema de justicia, había aprendido que la verdadera victoria no está en arrestar criminales. La verdadera victoria está en entrenar a las personas que van a seguir arrestando criminales después de que tú te hayas ido. Y esa victoria dura para siempre.